Cristiana Gracia Abundante de Cuernavaca. Como siempre es un gusto poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Este domingo vamos a estudiar un salmo. Como hemos venido, nuestro hermano Saulo ha venido enseñando algunos salmos. Vamos a estudiar este Salmo 30, un salmo de adoración, de alabanza. Y bueno, antes de comenzar, quisiera agradecerle a Dios por la oportunidad de poder presentarme delante de ustedes para predicar esta palabra y que Él sea quien utilice mi vida para su propósito, para hacer llegar una palabra a sus vidas y a mi vida también. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santo y bendito nombre, Señor. Te exaltamos, te adoramos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Eres lento para la ira y grande en misericordia. Te pido que esta palabra, Señor, sea usada para edificación de tu iglesia, también para quienes no te conocen aún, Señor, puedan acercarse a ti, Señor, como este buen pastor amoroso, santo y perfecto que eres, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Padre, por esta congregación. Tú sigue añadiendo cada día a tu iglesia a los que han de ser salvos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, como comenté, nuestro hermano Saulo ha estado estudiando y predicando sobre algunos salmos. El libro de los Salmos ha sido a lo largo de la historia un libro utilizado ampliamente por el pueblo de Dios para un propósito devocional, ya sea de manera individual o colectiva. Es el libro devocional por excelencia, es el libro que anima al espíritu, que nos confronta con nuestra condición humana, que nos permite conocer a Dios a través de sus atributos, de su naturaleza, de los deseos y designios de Dios. Pero también el libro de los Salmos nos permite identificar los más profundos y variados sentimientos del hombre en medio de estas múltiples experiencias por las que atraviesa los hijos de Dios en este mundo caído. Desde expresiones tan sublimes y elevadas como el gozo, como el profundo anhelo por Dios, hasta el más profundo dolor y abatimiento que tiene el hombre. Por ello es que Juan Calvino definió este libro como una anatomía de todas las partes del alma humana, porque no hay ninguna emoción de la que podamos ser conscientes que no esté presentada como en un espejo en el libro de los Salmos. Hay muchos salmos de muchos tipos, hermanos. Hay salmos de súplica, hay salmos de cánticos o alabanza, que es como el que vamos hoy a enseñar. Hay salmos penitenciales, hay salmos de acción de gracias, hay salmos mesiánicos, hay salmos de sabiduría, y todos ellos tienen el propósito de exaltar a Dios, hermanos, y de enseñar a los hombres. El Salmo 30 es un salmo de adoración, es un salmo de David, un salmo dedicado a la casa, probablemente, y es la interpretación más común, es la casa de Dios. La interpretación es un salmo dedicado a el templo de Dios. Ahora, cuando nos referimos a que es un salmo de adoración, ¿qué queremos decir, hermanos? La adoración es una actitud o intención del corazón, una intención interna del hombre para con Dios, entendiéndose, hermanos, como obediencia, como servicio,
como rendición, como amor, como proclamación. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con Dios. Es importante recalcar, hermanos, que con adoración no nos referimos exclusivamente a la manifestación externa del hombre para con Dios, ¿no? Como los cánticos, como alguna otra forma de con el cuerpo exaltar a Dios, sino más bien desde el corazón para con Dios, y eso traerá como consecuencia una manifestación externa. Vamos a nuestras Biblias, hermanos, vamos a leer nuestro Salmo. Dice así el Salmo 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Este salmo, hermanos, tiene hoy el propósito de ayudarnos a entender cómo debe ser una vida de alabanza para con Dios. Y para el estudio de este domingo, hermanos, he separado en 4 apartados este salmo. Y la primera parte es una alabanza de gratitud a Dios. La segunda, una invitación a alabar a Dios. La tercera es un reconocimiento del error, de haber confiado en sí mismo. Y finalmente una renovación del compromiso y de gratitud para con Dios. Entonces el Salmo inicia, hermanos, con una alabanza a Dios en gratitud. Dice el versículo 1, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. El rey David dice, Señor, tú me has levantado de mi condición. David hace una declaración, hermanos, de alabanza y reconocimiento a Dios. Él era un rey que ciertamente tuvo muchos enemigos de pueblos extranjeros, de propios de su casa, incluso de su propia familia. Y David está haciendo una declaración por esta benevolencia del Señor, está reconociendo que todo lo que tiene, que su estatus, que su condición es gracias a la obra de Dios en su vida. Ciertamente en algún momento ha estado a merced de sus enemigos, pero el Señor, dice David, no permitiste que mis enemigos me avergonzaran. El Señor no permitió que los malos llegaran a Él. Eran enemigos de su fe, enemigos de su Dios, enemigos del pueblo de Dios.
Y David dice, no has permitido, Señor, que yo sea avergonzado por ellos. Está reconociendo que su estatus se debe a la gloria de Dios. Continúa el versículo 2 y dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Hermanos, David ha orado en su necesidad nuevamente, primero con su estatus y delante de sus enemigos. Él está diciendo, Señor, he estado en estas circunstancias y tú me has preservado. Ahora él está diciendo, Señor, estuve enfermo, estuve abatido, a ti clamé y me sanaste. Él exalta a Dios por haberlo devuelto de una experiencia probablemente cercana a la muerte, de una herida de guerra, de una enfermedad. Recordemos cuando el Señor hirió al pueblo con plaga, también a la carne del pueblo, y David ha visto esta obra de Dios. Él ha clamado a Dios y Dios ha respondido. Y dice el versículo 3, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. David está diciendo, pudiendo estar yo muerto, Señor, tú me has sustentado. Pudiendo estar en el sepulcro, dice ahí en el Seol, por cualquier circunstancia, hermano, por enfermedad, por los enemigos, el Señor le ha preservado. Esta pues es la causa de su alabanza, que él ha estado en una extrema necesidad y Dios sigue levantando, exaltando la vida de David. Así es con el creyente, hermanos. Así es con la persona que antes ha estado sin el Señor y el Señor viene, le transforma, le da nueva vida. Y nosotros podemos reconocer que el Señor nos ha sostenido cuando hemos estado en circunstancias de muerte, cuando hemos estado en algún accidente, cuando hemos estado al borde de la desesperación y el Señor nos ha sostenido. Hay experiencias, hermanos, por ejemplo, de animalitos que han estado al borde de la muerte y acude a alguien en su ayuda, algún perrito atropellado, quien le cuida, le procura, le sana, y este animalito se vuelve un fiel amigo de su ayudador, de su sanador. Dice que hace algunos años teníamos nosotros un patito canadiense que se llamaba Pinky. Era un patito que le regalaron a mi mamá y ese Pinky no quería a nadie, hermanos. Llegó y se apoderó del jardín y no nos podíamos ni acercar para darle comida porque huía, porque picaba y no era amigo de nadie, Pinky. En una ocasión, en la noche hubo ruidos, pero no hicimos mucho caso y al día siguiente encontramos al pobre Pinky todo desplumado, todo mordido, una patita rota, el cuello todo mordido y pensamos que se iba a morir. Pinky, al borde de la muerte, pues lo lavamos, le limpié sus heridas, hermanos, le cuidé su patita, se la vendé, le puse ungüentos en sus heridas y al cabo de un par de semanas Pinky estaba de vuelta. Su plumaje se había renovado, su cuello y sus heridas estaban sanadas, su patita ya no estaba más rota. Y fíjense que a raíz de eso, cada que yo me iba al trabajo, salía Pinky
a buscarme y picaba mi pantalón como para despedirse de mí. Ya no huía cuando yo le daba alimento. Él reconocía que yo le había ayudado, que yo había sido su cuidador, que había puesto las condiciones para que él sanara. Y así somos nosotros, hermanos, quienes hemos sido rescatados por el Señor. Estamos agradecidos porque el Señor nos ha librado del peligro de muerte, primero de nuestras almas, hermanos. Ahí en el lodo cenagoso nos ha rescatado, nos ha librado, y el Señor nos ha dado una nueva esperanza. ¿Cuántas veces hemos acudido al Señor como nuestro último refugio, como nuestra última alternativa, hermanos? Y el Señor amorosamente nos ha recibido. ¿Cuántas veces también en circunstancias difíciles y de enfermedad hemos acudido al Señor, clamando por su misericordia, y el Señor, presto para bendecirnos, nos ha dado esperanzas? Para nosotros los creyentes, hermanos, el Señor nos ha tratado como la oveja perdida. Ha dejado el redil, las 99, ha ido en búsqueda de esa oveja perdida, tú y yo. Nos ha encontrado, nos ha lavado las heridas, nos ha cargado amorosamente en sus hombros, hermanos, y nos ha traído de vuelta al redil. El Señor ha dado una respuesta a nuestras almas, ha dado una nueva esperanza a nuestras vidas. Charles Spurgeon dijo: la gracia nos ha sacado del hoyo del infierno, de la zanja del pecado, del abismo de la desesperación, de la cama de la enfermedad, de la esclavitud de las dudas y temores. ¿No tenemos ningún cántico que ofrecer para todo esto? Sabiéndose David librado de la muerte, continúa entonces con este maravilloso salmo y dice, que es nuestra segunda parte de este salmo, en el versículo 4 dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. David, después de que ha emitido una respuesta personal de alabanza por la benevolencia de Dios para con su vida, él invita al colectivo, hermanos, a unirse en este cántico de adoración a Dios y celebrar la memoria de la santidad de este Dios santo. Probablemente él consideró que su alabanza era insuficiente por sí misma, y él invita a los corazones que han sido restaurados por Dios a hacer lo mismo. Él convoca y dice: cantad ustedes santos, cantemos y celebremos la memoria de su santidad. Dice Santiago 5:3: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Como decía Spurgeon en esta frase, hermanos, ¿cómo no tendremos un canto que ofrecer para con Dios? Un alma agradecida, un alma sanada. ¿Cómo no tendría un canto de adoración para nuestro Dios bendito? Fíjense que si algo produce en mí un profundo gozo, es poder alabar a Dios en la familia de la fe, en mi familia, con mis hermanos, con mi madre, cuando a veces nos reunimos a la mesa, después de un domingo de haber comido en familia. Yo saco mi guitarra, mi hermana a veces saca su piano y entonamos alabanzas para con Dios. Hermanos, es algo que me llena a mí de profundo gozo, poder los santos expresar un canto de adoración para nuestro Dios. También lo hago de manera personal como David, pero mi corazón se hincha cuando lo hacemos en grupo, cuando lo hago en una congregación de santos y podemos expresar y reconocer esta santidad de Dios. Note usted, hermano, que el salmista dice: celebrad la memoria de su santidad.
Esto es dirigido al creyente, hermanos. Se necesita un santo para celebrar la memoria de un Dios santo. El pecador odia la santidad. Ellos temen la santidad. Pero los santos, hermanos, amamos la santidad porque no tenemos ningún motivo para temerle. Se ha convertido en una fuente de consuelo y de gozo para nosotros. Dios dio a su Hijo. Dios quiso salvarnos. Pero en este plan de salvación, Dios no quiso ser injusto, hermanos. Su corazón estaba lleno de amor, pero aún así, este corazón lleno de amor no podía tolerar que su ley fuese deshonrada. Y los hombres, fíjese, el hombre inicuo, el hombre pecador habla del castigo de Dios al pecado como si fuera un capricho de Dios. Y no es así, hermanos. Dios es un Dios santo. Él no tiene comunión con las tinieblas. Él no puede tolerar ni pasar por alto al malvado. Y Dios, en este plan de salvación maravilloso, no podía pasar por alto la culpa humana. Entonces, ¿qué hizo Dios, hermanos? Mandó a su Hijo. Mandó a Jesús para ser representante de esta raza humana. Y siendo representante de su pueblo, cargó en él el pecado de la humanidad. Se humilló a sí mismo. Sufrió el castigo que usted y yo merecíamos. Por causa de mi pecado, por causa de su pecado, Jesús se desangró, Jesús sufrió y Jesús murió, pero también resucitó. Y ahora, hermanos, cuando nosotros venimos y reconocemos a este Jesús glorioso, a esta obra salvadora de nuestro Redentor, y estamos en paz para con Dios, venimos a Dios confiando en Jesús como nuestro sustituto, ya no más como nosotros mismos. Y este Dios justo, este Dios santo, entonces ya no ve a Isaac, no ve a Pedro, no ve a Pablo, sino ve a Cristo. Entonces, cuando Dios salva al pecador, Dios de manera justa está perdonando al pecador, porque ya recibió alguien un castigo, y ese fue su Hijo. En la salvación, hermanos, la justicia de Dios no está inactiva o velada. No, Él ya juzgó ese pecado. Al que ha creído en Jesús como su Redentor, Jesús ha venido y ha tomado su lugar. Por eso, hermanos, nosotros podemos cantar y celebrar la memoria de su santidad. Por eso David lo hizo. Dice David en el versículo 5, ¿por qué? Por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. David, hermanos, conoció y experimentó en carne propia el perdón de Dios, y que es mayor su misericordia que su ira. Por eso en otro salmo, David escribió en el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los justos, de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Necesitamos estar bajo su gracia, hermanos, para no ser consumidos.
como dice en otro pasaje, que la maldad del hombre Dios la va a juzgar hasta la tercera y cuarta generación. Pero aquí David está diciendo, Señor, va a ser tu ira por un momento, va a durar por la noche el lloro, porque ciertamente, hermanos, la corrección de Dios es mejor que recibir su castigo. David, cuando, no sé si usted recuerde, ahí en Crónicas, cuando David en su orgullo quiso censar al pueblo, a pesar de que Joab y de que algunos otros sabios y entendidos estaban con él y dijeron no lo hagas, David, aún determinado a hacerlo, juzgó, censó al pueblo. Y hermanos, cuando él se dio cuenta de la maldad que había él hecho, dijo, Señor, reconoció su maldad, y a través de este vidente de Gad, Dios le dijo, puedes elegir entre 3 castigos, entre la hambruna por 7 años, entre ser perseguido por tus enemigos por 3 años, y entre que el Señor te juzgue, que mande a su ángel, que mande una plaga. Hermanos, David prefirió el castigo del Señor, porque como escribe en el Salmo 103, Señor, es tu misericordia abundante, eres lento para la ira, eres grande en misericordia. Prefirió el castigo del Señor, la reprimenda del Señor, que dura un día, pero que dice que su favor dura para siempre. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y no era perfecto, pero tenía un corazón sensible para el pecado cuando él había fallado delante de Dios. Hermanos, el castigo del Señor a veces trae dolor, pero después, como dice Pablo, produce sumo gozo. La reprimenda del Señor produce gozo en el creyente, hermanos. Él nos consuela. La tercera parte de este salmo es un reconocimiento de que David ha confiado en sí mismo y hace memoria de sus reclamos. Dice el versículo 6, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Y después dice, escondiste tu rostro, fui turbado. David no era perfecto, hermanos, como lo hemos dicho. También tentado por la soberbia, por el poder, por sus riquezas y posesiones, por su ejército. Y él hace una remembranza, hermanos, de su autoconfianza. Dice, no seré jamás conmovido. Él en ningún momento está hablando de Dios. Le está hablando de sí mismo. Yo no seré conmovido, no seré turbado. Pero cuando el Señor escondió su rostro de David, este fue turbado, fue apesadumbrado, hermanos, estuvo en desesperación. David se da cuenta y reconoce que sin el Señor no tenemos nada. Entonces en el versículo 8 dice, a ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Nos hemos encontrado algunas veces en circunstancias difíciles, así como David, hermanos. Circunstancias de muerte, en circunstancias de soberbia, donde hemos dicho, Señor, tú no cabes en mi vida, yo puedo por mis fuerzas. Hemos renegado del Señor. Pero David, como lo he dicho, hermanos, era un hombre sensible al pecado, a su pecado. Y él dice, Señor, ¿de qué te sirve mi muerte? Muerto no puedo alabarte, muerto no puedo anunciarte tu verdad. Y de manera implícita, ¿no?,
podemos decir, Señor, si tú me salvas, o dice David, si tú me salvas, voy a hacer justo lo contrario. Te voy a alabar, voy a anunciar tu verdad. Y en el versículo 10, David reconoce que no es él, sino el Señor. Dios, sé tú mi ayudador. Ya no dice él, no seré yo conmovido, ya no se ve a sí mismo como un monte fuerte, sino dice, Señor, sé tú mi ayudador. Él pudo haber argumentado y dicho, Señor, estas son muy buenas razones para que me contestes mi oración. Voy a adorarte, voy a proclamar tu verdad. Pero más allá de estos argumentos, Él está diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Pido por esta misericordia abundante, pido que tú seas mi ayudador. Y finalmente este salmo concluye con una renovación de su gratitud para con Dios. El versículo 11 y 12 dice, Señor, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Ahora David, con una renovada perspectiva de Dios, reconoce que todo lo que Él es y todo lo que Él tiene se debe al inmerecido favor de Dios, hermanos. Dice, has desatado mi cilicio, este luto lo has quitado de mí, me has ceñido, me has amarrado con felicidad, me has amarrado con alegría. Recordemos que el cilicio era un traje que se ponían cuando había luto, cuando había una contrición del alma por alguna situación o por pedirle a Jehová su clemencia. Pero dice David, tú quitaste ese luto de mí, quitaste esa carga de mí y me ceñiste de alegría. Recordemos que ceñir era amarrar, se ceñían los lomos, era amarrarse en los vestidos para poder hacer una actividad física, poder correr, poder hacer estas cuestiones de faena. Dice, tú me ceñiste, Señor. Al principio inicia con, me exaltaste. Aquí dice, me ceñiste, me amarraste con alegría. Así es el hombre que ha sido restaurado por Dios, hermanos. El Señor ha quitado un peso, este peso del pecado. Es como un luto. Por eso yo digo que no cabe en la iglesia, hermanos, un cristiano apesadumbrado, un cristiano amargado, porque ¿cómo? Es contra natura. ¿Cómo podría estar un creyente que ha sido salvado por el Señor? ¿Cómo podría estar triste? Como dice este canto, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir si Cristo es mi refugio? Él cuida de las aves, va a cuidar de mí. ¿Cómo puedo estar triste, hermanos? ¿Cómo podríamos estar tristes si el Señor nos ha restaurado, nos ha rescatado, nos ha librado del pozo de la desesperación? Y es lo que está diciendo David, ya me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía. El rey David reveló la razón primordial por la obra de transformación de Dios en su vida. Es eso. David dice, Señor, tú me transformaste y por eso es mi canto, porque eres tú mi gloria. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Esta es entonces una conclusión de la historia de David, de un compromiso renovado de alabar a Dios por lo que le resta de vida y también en la eternidad. Si podemos concluir algo de este salmo, hermanos, yo espero que usted también pueda llegar a estas conclusiones. Dios oye la oración del creyente. Dios nos libra. Dios sana.
Dios restaura a aquel, hermano, escuche, que apoya en Dios y solo en Él su confianza. Aquel que hace del objeto de su vida la adoración y la glorificación a Dios. Él concluyó como comenzó, da una acción de gracias eterna y de ahí en adelante, hermanos, lo convierte en una conducta para la posteridad. Es algo digno de copiar por todo creyente, hermanos. Aquí en la tierra y cuando estemos delante de la presencia del Señor, no vamos a hacer otra cosa más que adorar. Si a usted hoy no le gusta adorar, ahí en la congregación o en su casa, pues hermano, no tiene cabida en el cielo. ¿Qué es lo que haremos eternamente? Adorar, exaltar. Y como lo decía al principio, no es solamente la manifestación externa, sino la devoción, la intención del corazón del hombre para con Dios. Hermano, estamos concluyendo y este salmo está dirigido no solo a aquel que ha sido rescatado de las garras del enemigo, del pecado, y que el Señor ha cambiado nuestra tristeza en gozo, y que tenemos un propósito que es alabar y exaltar el nombre de Dios, hermanos. También está dirigido a aquel que aún no tiene paz y reconciliación para con Dios. También para ti hoy está dirigido este mensaje. Estás apesadumbrado, estás abatido, estás turbado. El Señor puede transformar tu tristeza en gozo, cambiar tu llanto en alegría, y que también puedas hacer de tu vida una vida dedicada para la exaltación de Dios, para la proclamación de su santo nombre. Que el Señor nos preserve como preservó a David. Dice, ¿el polvo te alabará, Señor? No, Señor, yo te quiero alabar. Así que sea la misma respuesta de nosotros, hermanos, como creyentes. Que no estemos ya esperando estar en el borde de la muerte para querer alabar al Señor. Ahorita, con vida, con energía, exaltemos al Señor, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Señor. Eres clemente, eres lento para la ira y grande en misericordia. Padre, hoy te pedimos que puedas renovar en nuestras vidas este espíritu, como David, que pudo hacer un nuevo compromiso consigo para exaltarte y declarar tu santidad todos los días de su vida, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Bendícela, Señor, y que llegue y que dé fruto en la vida de los hermanos y de la gente que aún no te conoce. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús y por sus méritos ganados en la cruz. Amén. Dios les bendiga.